La pregunta es la siguiente: ¿Dios nos escucha cuando le hablamos? Cuando rogamos una solución, y miramos al cielo esperando una respuesta, ¿somos escuchados o ignorados? Cuando damos gracias a la vida y por todo lo que tenemos, ¿con quién hablamos? Ante todo queremos decirles que esta pregunta es profunda, porque abarca un contexto importante para todos ustedes, seres pensantes del planeta. Efectivamente, en el primer libro dice, comenzó explicando la hermana Interana, que ustedes son una célula planeta, que pertenecen al sistema digestivo y como tales, están ubicados en la dimensión primaria mundos inferiores, y por serlo, viven en el subconsciente del ser uno. ¿Por qué? Partamos del conocimiento que ustedes son energías, pensamientos, almas, y que están en la zona 3 de la mente universal, el ser uno. Esta zona es la más conflictiva y controversial que existe. Las energías, pensamientos, almas, que viven en esta zona en la actualidad, ustedes, se encuentran divididos más o menos así: un 30% de almas conscientes y despiertas, y un 70% de almas inconscientes y dormidas. Los 70% de almas inconscientes dormidas, viven en las zonas 1 y 2 de la mente universal, por lo tanto, serán clasificadas por el universo como almas que no tienen conciencia de sí mismos, y según las explicaciones que los libros dan, este tipo de energías, pensamientos están dormidos, son como los sonámbulos que nacen, viven, procrean y mueren, sin saber a ciencia cierta lo que sucede con ellos. El otro 30% de almas conscientes despiertas, viven su realidad de acuerdo a la otra mitad e inclusive más allá de sus posibilidades, o sea, en las zonas 3, 4, y algunos en la 5. Serán clasificadas por el universo como almas conscientes, despiertas, entendidas, y con conocimiento de sí mismas y de su entorno. Saber la ubicación de sus energías, pensamientos, deben estudiar sus chakras para saber su ubicación. Tener la conciencia de conocer y entender dónde se encuentran es muy importante, porque según la localización serán escuchados o no, por el ser uno. Todos los seres humanos tienen en el cerebro el subconsciente, y este está lleno de energías, pensamientos, emociones negativas enfermas. Complejos, miedos, recelos, pavores, desalientos, sufrimientos, ansiedades, envidias, celos, violencia, maldades, etc. Continuó diciendo el hermano Interano, son energías, pensamientos que están ahí, viviendo en el infierno del subconsciente, e incomodándolos constantemente, pero ustedes, hundidos en las necesidades materiales de la vida, hacen caso omiso, son casi indiferentes a sus clamores y a sus gritos de auxilio. Estas energías, pensamientos se manifiestan en el carácter y personalidad, quieren ser trabajadas, analizadas, observadas, examinadas, investigadas, profundizadas, y todo lo que un buen autopsicoanálisis haría en sus vidas. Las escuchan, se preocupan, las analizan, las descubren, saben que existen. ¿No verdad? Pues esto es lo mismo que sucede con el ser uno. Mientras que ustedes no se preocupen de esas energías, pensamientos, nunca sabrán que existen, y al no saber que existen, no las escuchan, dijo el hermano Elohim, pero si analizarían sus vidas, descubrirían que hay una infinidad de energías, pensamientos negativos y positivos en el subconsciente, pero como están tan ocupados en resolver sus vidas en el exterior, no las trabajan, no las escuchan, y simplemente las ignoran, y al hacerlo éstas les produce enfermedad, física o psíquica. Sufrimiento, ansiedad, miedo, emotividad, distorsión, falta de entendimiento, y mucho más. Son energías, emociones tan escondidas y ocultas, que muchas veces no saben de dónde provienen, qué les pasa, y no pueden dar explicaciones a lo que les sucede, porque no tienen el conocimiento de saber,
que las energías pensamientos tienen vida propia, que están camufladas, y que viven dentro de ustedes. Por este motivo la mente universal del Ser Uno, mandó a sus hijos ideas, espíritus, a los confines de su universo, porque él sintió que algo en él, no estaba funcionando bien. Así pues, los hermanos mayores ayaplianos llegaron con sus naves ideas, y aterrizaron aquí en esta célula llamada Tera, con el único propósito de curarla. Cuando ellos llegaron se encontraron con una realidad aplastante, oscura, tenebrosa, y asustadora, se confrontaron con la oscuridad que no conocían, al salir de sus naves ideas se distorsionaron, porque sus ideas, se convirtieron en millones de pensamientos oscuros y sin luz. Cuando llegaron a recuperarse, supieron que habían entrado a una realidad, que ni el Ser Uno conocía, y a través de sus investigaciones y estudios, la llamaron subconsciente. Hoy la mente universal del Ser Uno, sabe que ustedes energías, pensamientos, almas, despiertas existen, los conoce, los está curando, analizando, y los está reintegrando a su realidad consciente. Por esta razón, nosotros sus hermanos mayores ayaplianos, les damos tanta información, mensajes, conocimientos, y manifestaciones de un despertar. Es el Ser Uno, que está trabajando sus energías, pensamientos, almas, de su subconsciente, o sea ustedes. Cuando rezan y levantan la mirada al cielo, rogando y hablando con Dios. Él los está escuchando, siempre y cuando hayan despertado la conciencia de su ser. Pero si continúan viviendo en la oscuridad, siendo sonámbulos y dormidos, entonces Él no podrá oírlos ni conversar con ustedes, no existen para Él, porque están dormidos en la inconsciencia, irrealidad, fantasía, alucinación, y en la ausencia total de una vida sin luz. Dios, el principio único, el Ser Uno, o como deseen llamarlo, no existe en la oscuridad, Él existe en la luz y en el amor, y para comunicarse con Él, deben ser Él, y parte de Él.